Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está todo el mundo? Estamos esperando que vaya ingresando más gente. Estamos en un nuevo space de Voz Media, esta vez para hablar de la enorme manifestación que ocurrió en Brasil el fin de semana pasado. A este space hemos titulado "Y Brasil se echó a la calle". ¿Quién nos va a acompañar hoy, además de nuestro genial equipo? Está con nosotros Orlando, por ahí lo veo, está con nosotros Vanessa y está con nosotros nuestro invitado que es Ernesto Araújo, es el ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. ¿Me escuchás, Ernesto? Karina, creo que Ernesto todavía no tiene el micrófono habilitado, pero bueno, No, aprovecho ahí también estamos. para saludar y saludar a Vanessa y a quienes ya se van conectando en este otro de los spaces de Voz Media. Gracias siempre a la audiencia, a quienes se conectan. Y bueno, como comentaba Karina, hemos seguido muy de cerca en Voz Media e invito a la gente a que también esté atento de nuestra cobertura lo que sucede en Brasil, porque nos preocupa y obviamente por las implicaciones que esto puede tener para la región. Se habla de una especie de venezolanización de Brasil, ¿no? De una deriva autoritaria, y es lo que propiamente vamos a hablar hoy con Ernesto Araújo, que nos honra con su presencia. Saludo primero a Vane. Vane, ¿cómo vas? Buenos días para todos. Pues muy emocionada de conversar con el exministro y que un poco nos dé luces sobre lo que está pasando en Brasil, que yo quiero decir esto acá aparte. Esta semana estuve intentando hablar con algunas personas y mi conclusión es que mucha gente tiene miedo y no quiere hablar por lo menos en público y eso me preocupa mucho más. Pero bueno, sin más, exministro Ernesto, buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos hoy. Creo que ya puede hablar. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias, Karina, Vanessa, por la invitación y estar con ustedes de voz, con el público acá. Mira, sí, estoy a la orden para intentar, bueno, encontrar algunas respuestas. No tengo todas, pero estoy preguntándome también, o sea, más compartir preguntas con ustedes que respuestas sobre cómo es el cuadro en Brasil. Pero muy oportuno que podamos hablar. Veo el interés inmenso que la situación de Brasil está generando en Argentina, en América Latina, en el mundo. Y hay, claro, poco conocimiento, las cosas son realmente oscuras, entonces es interesante, pero yo veo sobre todo como un trabajo conjunto de investigación que como una, digamos, repartición de ideas que sean claras, ¿no? Las cosas no están claras en Brasil. Pero clarísimamente hay lo que decías de miedo, ¿no? Mucha gente con miedo de cualquier referencia a cualquier persona o acto, o, ¿no? La gente tiene miedo de pensar incluso, ¿no? Bueno, Entonces, eso acerca a Venezuela, como decía Orlando, a un panorama cercano a las peores autocracias de la región. Ahora, Ernesto, este fin de semana hemos visto una manifestación francamente multitudinaria, impresionante, convocada justamente por Bolsonaro, que sufre de alguna manera lo que él denuncia como una persecución de él, de sus aliados, de sus exfuncionarios, pero a la vez está dando baños de masas que realmente llaman mucho la atención cuando lo que se está denunciando es que Lula prácticamente no tiene ya ni remotamente ese apoyo popular. ¿Cómo podrías analizar vos en términos políticos, en términos de lo que podría ser las futuras elecciones, esa manifestación que vimos todos y que fue tan impresionante? bueno, sí, impresionante y por lo tanto un hecho en sí mismo. 500.000, 600.000 personas en la calle es lo que parece que ha sido. La gente dice que es una de las tres más grandes quizás de los últimos 10 años, 11 años, que es cuando 2013, cuando empezaron esas grandes olas de manifestación en Brasil. O sea que eso ya muestra un hecho, ¿no? Pero si uno mira el contenido de lo que se habló, de los discursos de Bolsonaro, de las otras personas que hablaron,
la reacción de la gente, pero sobre todo, claro, analizando el discurso de Bolsonaro. Da la impresión de que hay mucha energía popular que se ha generado y se ha concentrado en esa manifestación, pero la consecuencia no es tan importante quizás, ¿no? Digamos, el armado del discurso de Bolsonaro parece que fue hacia el sentido de pedir una conciliación. La única cosa concreta que Bolsonaro propuso donde agregó su voz a algo que ya existe es la idea de una amnistía a la gente que está condenada y presa por las invasiones del 8 de enero de 2023. Personas comunes, visiblemente personas de bien, de familia, están siendo condenadas a 17, 18 años en la cárcel porque, bueno, estaban ahí adentro sacando una selfie, ¿no? Nadie estaba armado. O sea, bueno, que se condene a la gente por los que hicieron vandalismo es una cosa. Pero, por ejemplo, ayer se condenó a 17 años en la cárcel una señora que incluso parece que tiene cáncer, bueno, eh, que parece que estaba afuera en la manifestación y cuando empieza la policía a echar gas lacrimógeno, entra ella al Congreso y, bueno, después la detienen ahí adentro. Pero es un ejemplo de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, amnistía para esa gente me parece, o sea, siquiera tendría que estar, me parece, siendo juzgados eh, por los crímenes que les están imputando de golpe de Estado. Entonces, muy bien que Bolsonaro haga eso. Pero no fue más allá, no fue más allá. Habló de virar la página, de pasar una, ¿cómo se dice? Una goma en el pasado. Sí, de borrar Y el habló, pasado. sí, habló de conciliación, de pacificación, ¿no? Entonces, la interpretación de mucha gente es que Bolsonaro quiso mostrar que tiene una fuerza, pero ¿qué es lo que está haciendo con esa fuerza? Es básicamente que se dejen de lado los procesos que están involucrando, bueno, a los patriotas, como llamamos, del 8 de enero, y a él mismo y algunos aliados, ¿no? Muy importante lo que dijo a nivel del intento de golpe, porque por la primera vez aclaró que estaba considerando la aplicación de estado de sitio y de estado de emergencia o algo así, lo que son medidas constitucionales, ¿no? Entonces, que se considere que un estado de sitio es un golpe, bueno, es una interpretación retórica, pero hasta ahora Bolsonaro había simplemente negado, no he visto ningún papel, ninguna minuta, ni nada. Ahora dijo, bueno, que dejó claro que se ha considerado una implementación de estado de sitio entre la elección y la toma de posesión de Lula, pero que no se puede considerar que un gobernante legítimo considere legítimamente aplicar una medida de la Constitución, que no se puede considerar eso golpe de Estado, ¿no? Entonces, es la narrativa. Parece que entonces construyó eso. En cuanto a él y a gente en torno suyo, decir, bueno, no hubo ningún golpe de Estado, hubo un examen que no fue adelante de una medida constitucional. Y en cuanto a la gente que está presa del 8 de enero, que se les amnistía. Hay un proyecto en la Cámara de amnistía, ¿no? Pero no dijo nada de la situación actual de Brasil. Nada de la situación actual. No dijo de los abusos, el fin del Estado de Derecho, el fin del debido proceso legal, de la censura, de los absurdos que se cometen contra los comunicadores de derecha. Tengo todos buenos amigos, excelentes comunicadores que están exiliados en Estados Unidos, por ejemplo.
No sé si les conocen, Paulo Figueiredo y Alan dos Santos, dos de los más importantes de la derecha. Entonces, no habló de esa situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el...? Porque, claro, hay toda la efusión popular, pero ¿cuál es el significado político de la manifestación? Crear una, me parece, crear una moneda de negociación para conseguir este pasado de goma en el pasado y al mismo tiempo empezar a crear las candidaturas posibles de sucesores para el 2026. Entonces estaban ahí principalmente la señora Bolsonaro, Michelle, que ¿no? Tiene un poco, me parece que inspiración en Evita Perón, quiere ser un poco la Evita Perón de Bolsonaro, y Tarcísio Freitas, el gobernador de São Paulo, que siempre se considera también como un sucesor natural, digamos, de Bolsonaro. Entonces fue un evento que tuvo que ver con el pasado, diciendo, bueno, no queremos más mirar a ese, o sea, queremos que se nos perdone, más o menos así, que el sistema nos perdone. Y al futuro, mira, acá están, no explícitamente, pero implícitamente, acá están las figuras que ustedes que me quieren van a poder votar porque a mí no van a poder votar en el futuro, que están Tarcisio, Michelle y quizás algún otro, ¿no? Pero quedó, yo dije eso en un comentario que hice también, quedó un hueco del presente, ¿no? No dijo nada del presente de usurpación de la legalidad en Brasil. El hecho de que tenemos un presidente bueno, que ha sido condenado por corrupción, que tenemos un sistema de, de cada vez más tomada de poder de la economía por un cierto grupo político a través de compañías estatales y todo eso, y todos los temas del quiebre de libertades básicas. Así que me parece que a nivel de sentimiento ha sido muy grande, pero a nivel de armado político es algo muy, muy limitado a ese sentido de, digamos, preservar la libertad personal de Bolsonaro y de algunos aliados y mirar a una elección de 2026, pero no una contestación del sistema, ¿no? Entonces, solo para agregar una cosita, Vale. porque yo he visto mucho, incluso en la prensa internacional, las portadas dicen manifestación contra Lula, pero no hubo nada contra Lula en la manifestación, nada contra Lula. Y entonces hay bueno, quizás es lo que se ha querido pasar, pero ha sido una manifestación básicamente por la libertad de Bolsonaro, para que no lo metan en la cárcel también, y para crear, digamos, un derecho sucesorio del bolsonarismo. Vale, Ernesto, qué interesante lo que cuentas. Voy a agregar un poco de contexto para quien quizá está entrando a este tema de manera completamente nueva. El Tribunal Supremo de Brasil, que se podría decir, el Supremo Tribunal Federal, que se podría decir que está en manos de un aliado de Lula, ha emprendido una especie de cacería contra la disidencia y ha precisado como objetivos al partido de Bolsonaro, que es el Partido Liberal, entre ellos su líder, y por supuesto a Bolsonaro le quitaron el pasaporte, le dieron una serie de medidas restrictivas y de hecho se espera que eventualmente puedan acusarlo e incluso ordenar alguna captura, está la expectativa, y esto porque lo acusan de diseñar un golpe de Estado. Según todo lo que tú estás diciendo, Ernesto, que es muy interesante, parece que Bolsonaro está asumiendo una actitud dócil, como claudicando un poco en la lucha. Esto quiere decir que Bolsonaro se siente vulnerable. ¿Tú sientes que nada blinda a Bolsonaro y que al menos que se arrodille, que baje la cabeza, que agache, no lo van a terminar metiendo preso? Ernesto, no sé Ernesto, si...
Sí, Perdón, ponete el perdón. micrófono, ahí está. Sí, Ahí sí, ahí está. va, eso. Perdón. Sí, mira, sí, me parece que está bien tu análisis y los adjetivos que utilizaste me parecen muy bien de dócil, ¿no? Hay una, se ha interpretado mucho eso y me parece que es correcto, una docilidad en la actitud de Bolsonaro y una ausencia de un espíritu de lucha, de combate, de contestación. Eh, Bolsonaro dio una entrevista ayer, o antes de ayer, pero después de la manifestación, confirmando que antes de la manifestación conversó por una hora con el expresidente Michel Temer, que es un representante del sistema, es uno de los líderes de la casta en Brasil, ¿no? Eh, Además, alguien que se ha acusado de corrupción también, estuvo preso por un par de días, no tanto tiempo como Lula, pero pesan sobre Temer pesadas acusaciones de corrupción. Bueno, eso todo se ha olvidado. Y la gente se acordó mucho del 7 de septiembre de 2021, o sea, la fecha nacional, la fecha de independencia de Brasil, que fue el día donde Bolsonaro reunió en Brasil, en Río, en São Paulo, en ese caso millones de personas, si sumamos todos, con la idea de que iba a utilizar ese apoyo popular para actuar en contra de los abusos de la Corte Suprema. No hizo nada y al día siguiente, con el auxilio de Temer, redactó una carta donde básicamente pedía disculpas a Alexandre de Moraes del Supremo y por ende a la Suprema Corte como un todo. Y él confirmó eso también, que realmente fue Temer el que intermedió ya en ese entonces una pacificación, digamos, que fue una pacificación unilateral, porque a partir de ahí la derecha perdió todo y el sistema no reculó en nada. Y ahora viene el mismo personaje, Michel Temer, eh, como, digamos, el inspirador y el orientador político de Bolsonaro, y parece que fue, bueno, y dijo Bolsonaro el mismo, que fue Temer el que le aconsejó a construir su discurso de domingo en torno a la pacificación y a la conciliación. Entonces, bueno, Brasil es históricamente un país de ese tipo de conciliación política, lo que es muy malo, porque la conciliación depende, la paz es siempre buena, depende, ¿no? Porque esa conciliación ha siempre representado a lo largo de la historia un arreglo de oligarquías básicamente para robar, ¿no? Entonces, básicamente es lo que vuelve a la escena, ¿no? En Brasil es eso, es una conciliación de distintos grupos que a veces se enfrentan un poquito para ver quién roba más, quién roba mejor, pero que están siempre arriba de la sociedad y oprimiendo a la sociedad de alguna manera. Entonces, ha sido este domingo un paso más en ese proceso de encaje de Bolsonaro y del bolsonarismo, de sus seguidores, a un sistema viejo, pero que ha renacido, ¿no? El sistema contra el cual Bolsonaro había sido electo en 2018, contra el cual trabajamos yo en el gobierno y toda la gente del gobierno, por lo menos algunos del gobierno, durante su mandato. Entonces, sí, es una vez más un pedido de disculpas y es una vez más, me parece, una señal de que Bolsonaro no quiere contestar el juego. Quiere simplemente que, siquiera quiere, me parece, que le restauren los derechos políticos a él, ¿no? Que están cortados hasta el 2030. Quiere apenas que no lo metan preso y que dejen que su partido y su gente sigan una vida normal. Ustedes hablaban del presidente del partido de Bolsonaro, del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Valdemar ha sido un aliado de Lula. El vicepresidente de Lula de 2003 a 2011 era del Partido Liberal. Y el Partido Liberal, con ese tipo mismo, Valdemar Costa Neto, ha sido uno de los principales canales para que Lula distribuyera propina en el Parlamento en ese entonces, el llamado mensalón, ¿no?
las mensalidades, digamos, que pagaba a los diputados. Y Valdemar estuvo preso por corrupción, exactamente por esos actos. Y ha sido liberado antes de Lula, pero no mucho antes, también por algún arreglo, alguna cuestión de proceso, de procedimiento, no por que fuera inocente. Y entonces es el tipo de persona que está en el liderazgo de ese partido, alguien que es completamente del sistema. Se habla mucho de que tiene arreglos por debajo de la mesa con Lula y con otros, no sé, porque no estoy ahí, pero hace todo sentido, ¿no? Es un operador político tradicional, de los más tradicionales de Brasil, Valdemar. Y, o sea, Bolsonaro es un líder de la multitud, pero el líder de la articulación política de su partido es Valdemar, no es Bolsonaro. Bolsonaro no hace la articulación política, la decisión de cómo apoyamos acá, cómo apoyamos allá. De manera que, y estaba Valdemar en la manifestación de domingo también, un poco legitimándose ante un público que si fuera 2 años atrás le odiaba, pero como miembro de una casta corrupta, pero ahora, bueno, a través de Bolsonaro se ha blanqueado, ¿no? Se ha blanqueado. Hay un gran proceso de blanqueo de políticos en Brasil, ¿eh? Están todo el día siendo perdonados, absueltos. Hoy veía la noticia de, no sé si conocen a Aécio Neves, que fue candidato contra Dilma Rousseff, perdió por poco. Sí, por En supuesto, los, recordamos la sí, claro, campaña y todo. Aécio, claro, 2014. Bueno, había pesadas investigaciones de corrupción contra él. Hoy decidió la Suprema Corte encerrar las investigaciones. O sea, está limpio, está blanqueado, ¿no? Un ex gobernador de Río que estaba condenado a como 300 años de prisión con penas acumuladas, ¿no? Y que había confesado robos y todo, está libre. O sea, ¿y qué es lo que parece que quiere Bolsonaro ahora? No es más combatir ese sistema, enfrentar ese sistema, es tener su libertad y garantizar el puesto de, digamos, de su influencia y de aquellos bajo su influencia en ese sistema. Pero no mucho más que eso. Ernesto, escuchando todo lo que tú estás diciendo, yo pues soy de Colombia y aunque vivo acá en Estados Unidos, siempre sigo mucho la política de Colombia y se me parece mucho, pues obviamente con sus diferencias y creo que lo que está pasando en Brasil es muchísimo más extremo y más cercano a lo de Venezuela. Pero con el presidente Uribe, por ejemplo, en Ujú. este momento hay gente muy molesta porque el presidente Uribe se reúne con Gustavo Petro, porque el presidente Uribe, cuando la misma gente de su partido ataca al presidente Petro, él sale y dice, no, hay que respetarlo, es el presidente. Pero ¿qué pasa? El presidente Uribe tiene un montón de problemas legales. Y en ese sentido yo siempre digamos que no porque crea que es el camino correcto, pero siempre trato como de ponerme en sus zapatos y digo, el presidente Uribe podría quedarse afuera, irse a otro país y vivir su vida tranquila, pero decide volver a Colombia, claro, en una posición que a muchos disgusta. Pero también entonces pienso y pongo sobre la mesa cuando hay esos debates, si a él lo meten a la cárcel, digamos, él se pone a enfrentarse, ¿qué gana, no? Entonces, un poco te traslado eso a todo lo que me estás diciendo. ¿Cuál sería el escenario? Imaginémonos un Bolsonaro que se pone duro y dice, digamos, todas las cosas como son y se enfrenta fuertemente a Lula y al Tribunal Supremo. ¿Qué podría pasar y cuáles podrían ser las consecuencias tanto para él como para su partido y para la gente, también su familia? Porque es lo mismo que le pasa al presidente Uribe, está muy miedoso por su familia. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un Bolsonaro haciendo eso? Sí, mira, mucha gente interpreta que pase lo que pase, Bolsonaro va a ser preso y gente cercana suya, bueno, hay gente que ya está presa, un gran amigo mío, Felipe Martins, que era el asesor internacional a la presidencia, lo metieron preso hace 2 semanas bajo las afirmaciones
más abstrusas. Pero creo que va a seguir ahí y es lo que pasa ahora en Brasil, ese tipo de Estado soviético, que la gente está presa y no sabe por qué. Muchas veces los abogados no tienen acceso completo a los términos de prisión. Y bueno, la prisión temporaria antes del juzgado es teóricamente algo excepcional. Es por 48 horas. El juez tiene que justificar, muy bien justificado, que una prisión temporal va más allá de 48 horas. Y la gente está presa, algunos por meses, años, sin sentencia. Bueno, de manera que ya está pasando, ¿no? Ya está pasando muchas cosas. Y mira, bueno, hablamos del 2021, ¿no? Entonces, lo que se especuló es que Bolsonaro utilizó el apoyo popular para negociar algo con la Suprema Corte, lo que por sí mismo ya está equivocado, porque, o sea, la justicia no se negocia, ¿no? Si la justicia tiene que ser resultado de una negociación, algo está mal. La justicia tiene que ser, en una democracia, tiene que ser aplicada de acuerdo a la ley y no de acuerdo a un proceso de negociación. Pero habría entonces negociado una pacificación, ya. Entonces no actuó cuando se creía iba a actuar en contra de la Suprema Corte, a cambio de que cesaran las persecuciones contra él y la gente que lo apoyaba. Realmente no actuó, pero no cesaron las persecuciones. Siguieron. En 2022 la campaña electoral fue distorsionada por actitudes parciales de la Corte Electoral, por decisiones parciales, ¿no? Y la gente, aún bajo el gobierno de Bolsonaro, gente que lo apoyaba siguió siendo perseguida. Hablé de Alan dos Santos, que era el más grande comunicador de derecha en Brasil, que tuvo que exiliarse en Estados Unidos con prisión pedida contra suyo en la Interpol. Eso fue bajo Bolsonaro. Bajo Bolsonaro. O sea que si negoció muy mal y porque no cumplió la otra parte la negociación. Entonces, ahora yo no estoy diciendo que sea en contra o en favor, pero si se negocia, que se negocie bien. Y no parece que sea el caso. Y entonces, yo diría que se repite ahora. En el mejor de los casos, una negociación que no va a resultar en nada. Eh, yo, o sea, yo entiendo lo que dices, ¿no? Cada uno está en su posición, pero yo veo una ambigüedad. En Bolsonaro, que le quiero mucho, le respeto mucho, le admiro como alguien que llegó a donde llegó y intentó hacer lo que intentó. Pero hay una ambigüedad, me parece que es trabajar siempre para mantener encendido digamos, el fuego de la gente, que Bolsonaro, que es el gran líder que va a cambiar todo y a enfrentar todo, y al mismo tiempo dar esa idea que no, yo no hago nada fuera de las cuatro líneas, quiero la pacificación, la conciliación, ¿no? Hay una ambigüedad. ¿Por qué es que tiene tanta popularidad? ¿Por qué le quiere la gente? Porque se ha ponido desde siempre, pero sobre todo desde 2018, como una figura de fuerza en contra de un régimen corrupto, ¿no? Es por eso que la gente le quiere, como una figura que ha prometido luchar contra ese sistema. No es por ser un gran pacificador y un conciliador y un moderado y alguien ¿no? de un sentido común, muy mediano, no, ¿no? Entonces necesita de la imagen de un enfrentamiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo con esa imagen y la popularidad que ella genera? Negociar aparentemente su libertad, ni siquiera su sobrevivencia política, pero la sobrevivencia política de su grupo. Y, Ernesto, te consulto respecto de esto que estás diciendo, justamente, porque lo que se veía, por ejemplo, en la manifestación de la que estamos hablando, eran muchísimas banderas de Israel, sí, incluso el mismo Bolsonaro levantó la bandera y demás, pero eso era claramente en contestación a las declaraciones que había hecho Lula. O sea, pareciera, reafirmando, digamos, esta tesis que estás exponiendo vos, pareciera que la marcha
tenía una impronta mucho más confrontativa con Lula, porque además era muy notorio, digamos, claramente era una demanda anti-Lula, pareciera que la marcha y la gente que estaba era mucho más confrontativa que lo que vos estás explicando que Bolsonaro puede ofrecer. Sí, mira, sí, no, la gente era más confrontativa, seguramente, ¿no? Pero eso ya se empezó a frenar cuando Bolsonaro convocó la manifestación y pidió a la gente que no llevaran ningún cartel, nada escrito con eh, con ninguna ofensa o ninguna demanda de nada. Y realmente la gente lo siguió y no había nadie diciendo en contra de la Suprema Corte o en contra de Lula, nada. No, había un espíritu, claro, en contra de Lula y de la Suprema Corte. Pero eh, se había de alguna manera prohibido a la gente que fuera con ningún tipo de manifestación escrita. Eh, entonces, yo me acuerdo mucho, yo seguí, incluso participé de algunas manifestaciones en el 2015, 2016, que llevaron al impeachment de Dilma Rousseff. Y la gente cantaba cosas así, había cantos, ¿no? Cantos así, aceptados por la gente, digamos que se repetían, ¿no? Y uno de ellos decía, en portugués, claro, voy a traducir, estoy en la calle para derrumbar al PT. ¿Mm? Entonces, era el que más se cantaba. Entonces, la gente sabía por qué estaba ahí. Estoy en la calle para derrumbar el PT. La gente, Domingo no sabía por qué estaba ahí. ¿Mm? Estaba ahí, ¿por qué? Para, claro, manifestar su apoyo, su cariño a Bolsonaro, perfecto, pero en sentido práctico, ¿no? Y la gente de 2015-16 consiguió derrumbar al PT con esa actitud de un foco, ¿no? No había un enfoque, un punto de aplicación de la fuerza popular del domingo. La fuerza se dispersó. El tema de Israel, claro, es muy interesante porque, sobre todo por la influencia del sector evangélico en Brasil, que es muy ligado simbólicamente a Israel. eh, Siempre ha habido un cariño muy grande por Israel, por gran parte de los apoyadores de Jair Bolsonaro. Y yo comparto, y creo que ha sido importantísimo eso para llevarnos en 2019 a establecer por primera vez en la historia una relación realmente de amistad entre Brasil e Israel, ¿no? Antes había una relación fría que desde los años 70 era muy antisionista ya, con muchos ¿no? señales de antisemitismo por parte de Brasil. Eh, pero más oculto. Entonces cambiamos completamente eso por una demanda popular que quería una buena relación con Israel y me parece que es fundamental para una presencia eh, como tiene que ser de Brasil en el mundo, la presencia de un país que se mueve de acuerdo con principios, con el principio, por ejemplo, del derecho de Israel a la existencia. Bueno, entonces ya había ese terreno de amistad, de cariño por Israel, asociado a la figura de Bolsonaro. Eh, y que intentamos implementar, e implementamos mucho durante 2019, 2020, cambiamos el patrón de voto de Brasil en Naciones Unidas, que era siempre en contra de Israel, pasamos a votar en favor, aun cuando en completa minoría con Estados Unidos y un par otro de países, Brasil votaba en favor de Israel o en contra de resoluciones anti-Israel. Y eso me costó, paréntesis, eso me costó muchísimo en la Cancillería, que tiene desgraciadamente una mentalidad anti-Israel. Creo que la mitad de todo lo que me criticaron dentro de la Cancillería cuando era canciller fue por la línea de amistad con Israel. Bien. Y ahora entonces, claro, se creó todo el escándalo de las afirmaciones de Lula y de sus ministros, incluso de comparar Gaza con el Holocausto, de relativizar incluso la existencia de Israel, ¿no? Se puede hablar de muchos aspectos, pero claro, esto entonces encendió una parte de toda la indignación que la gente siempre tuvo en contra de Lula y ese amor específico por Israel, y llevaron eso a la calle porque es algo muy, muy reciente y Bolsonaro
claro, lo capturó y lo quiso demostrar. Pero un aspecto interesante, si me permite. Eh, Luego de las declaraciones, las peores de Lula, surgió hace unos 10 días, ¿no? Una propuesta de empezar un proceso de impeachment contra Lula, porque hay un artículo de la ley de los crímenes de responsabilidad que llevan al impeachment, que dice algo como que es un crimen de responsabilidad cuando el mandatario crea una hostilidad con un país amigo, algo así. Es muy claro que me parece que es aplicable al caso, ¿no? Eh, y muchos diputados empezaron a firmar ese pedido. Bueno, ¿cuántos firmaron? 140 de 513 diputados de la Cámara. Eh, y entonces, ese es más o menos el tamaño del apoyo a Bolsonaro en la Cámara, ¿no? Y del sentimiento anti-Lula en la Cámara, porque el caso de impeachment es bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, 140 es bastante, pero es un poco más de 20%, serían como un 25%, ¿no? Un cuarto de la Cámara de Diputados. Y de esos 140, se sabe que como unos 50, 60 máximos están ahí por convicción. Los otros se estima que están ahí como una moneda de trueque y decir, bueno, si me dan algo, puedo sacar mi nombre de la lista de firmantes. De manera Ernesto, que, sí, dime. sí, quería preguntarte sobre esto, justamente acabas de decir, ¿no? 140 representaría la oposición real y no obstante, dices tú, aún así no es tan sólida porque los convencidos son menos. Es Sí. decir, la Cámara de Diputados no la tiene la oposición, aunque el mayor partido sea el Partido Liberal. El gobierno está llevando a cabo esta persecución política donde el adversario a destruir no tiene ánimos de luchar, no hay espíritu de lucha, como tú lo dijiste. Ujú. Es decir, si tú sumas esto, yo creo que es inminente que el gobierno logre neutralizar a la oposición, al menos domarla, domesticarla. ¿Qué tan largo es ese punto? O sea, ¿cuántos pasos hay desde aquí hasta que Brasil se convierta en una dictadura similar a Venezuela? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto le falta a Lula para eso? Si es que Lula en verdad va a eso. ¿Tú ves a Lula perpetuándose en el poder? Y sí, yo veo un cuadro de perpetuación del esquema corrupto en el poder bajo Lula mientras Lula esté respirando. Creo que va a ser hasta por un buen tiempo. Pero luego van a empezar ya están empezando a formar sus sucesores, ¿no? Eh, pero con una fachada democrática, ¿no? Con una cierta fachada. Yo cada vez más comparo Brasil, no solo a Venezuela, pero a Irán. ¿Qué es Irán? Irán tiene elecciones para una especie de congreso, tiene elecciones para presidente, pero el proceso político lo controlan los ayatolas. Es parecido en Brasil, ¿no? Elecciones, bueno, de la manera que son, congreso de la manera que es, pero lo controlan los ayatolas, y en ese caso hacen el rol de ayatolas los ministros de la Corte Suprema y algunos otros, hay que son ayatolas también, como Michel Temer, el expresidente, por ejemplo. O sea, una especie de politburo político, también lo llaman politburo. Bueno, lo que me parece que es el peor de los casos para una dictadura, para un régimen totalitario, porque no es explícito, ¿no? Y ese es el problema de los totalitarismos del siglo XXI, porque, bueno, el caso de Putin también, tiene elecciones, van a tener elecciones ahora, ¿no? Todas manipuladas, oposición completamente intimidada. El modelo ruso también es muy importante para entender a Brasil, ¿no? De varias maneras. Entonces, creo que Maduro tiene elecciones también, pero es un poco el disfraz es un poco más tenue, ¿no? Pero el problema es que sería muy bueno que un régimen llegara, bueno, soy un régimen duro, soy una dictadura y ahora no, estoy acá. No, llega, no, y peor,
no solamente mantienen la fachada de democracia, pero persiguen la oposición bajo la excusa de defender al Estado democrático de derecho. Eh, todo lo que están haciendo en contra de Bolsonaro, en contra de la oposición, de censura, es para decir, bueno, no pueden tener lugar en la vida democrática aquellos que son contra la democracia. Y Ernesto, te justo nombraste a Putin, te quiero llevar al tema del reciente G20, en el que, bueno, Lavrov estuvo ahí muy cercano a la administración brasileña, llevó los saludos de Putin, volvió a reiterar, digamos, el tema de la invitación a la cumbre de los BRICS. Y de paso, se armó toda esta situación en la cual están tratando de modificar el estatuto o el reglamento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es uno de los nuevos caballitos de batalla de Lula. Todo esto vos lo ves digamos, en una tendencia como la que estás diciendo, de llevar el sistema o el régimen brasileño a un formato más tipo el ruso, más tipo el ruso en lugar de que se parezca más al venezolano. Y en este sentido, ¿qué posibilidades ves de que esta impronta contra las reglas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenga algún éxito? ¿Y cómo ves todo esto en relación con la Casa Blanca? sí, sí, sí. Mira, sí, no, Lavrov y Putin están cercanísimos, o sea, Rusia está cercanísima de Lula, Lula muy cercano de Rusia. La propuesta internacional de Lula, de su política exterior, es BRICS, completamente, ¿no? Es de hacer parte de un bloque totalitario, porque BRICS, sobre todo ahora con Irán, es un bloque clarísimamente totalitario con colores también de apoyo al terrorismo y otras cosas peores con Irán, y Rusia también, ¿no? Entonces, China, Rusia, Irán son el núcleo del BRICS, ¿no? Y Lula también, y Brasil con Lula también, ¿no? Su proyecto de alineamiento económico, de alineamiento geoestratégico, militar, todo es con ellos, todo es con ese grupo. Lo que tiene que ver con la presencia de Irán en Sudamérica, que es muy poco hablada. Bueno, en Argentina bastante más, pero en Brasil muy poco hablada. Pero Brasil está con los malos, digamos, ¿no? Está con esos tipos. Lo que tiene que ver con una distorsión también del pensamiento diplomático brasileño, que desde los años 50 creó la idea de una política exterior independiente como el objetivo, que es un formalismo absurdo en mi entendimiento, porque dice que siempre Brasil no puede estar con ningún bloque, tiene que estar en el medio, eh, y desconsidera cuál es el contenido de los bloques o de los participantes del sistema internacional. Entonces, a mi entendimiento, y intenté cambiar las cosas en ese sentido, es que Brasil tiene que estar con aquellos que comparten nuestros valores. Entonces, si Brasil quiere ser un país libre y democrático, tiene que estar con el mundo libre y democrático, ¿no? Y no esa idea de independencia. Además, porque la independencia siempre es una falsa independencia desde los años 50 y siempre va hacia el bloque totalitario soviético, entonces el chino-ruso ahora. Y, pero hay una cosa curiosa que juega en favor de Lula, que es Estados Unidos, Europa, no ven esa realidad del real, o no quieren ver, ni la realidad de la destrucción de la democracia interna, ni lo que tendría que ver, me parece, la opción preferencial completamente del Brasil de Lula por los totalitarios. ¿Por qué no la ven? Porque Lula hace el discurso climático y ambiental que quieren escuchar, más que todo, ¿no? Sobre todo los europeos. Los europeos clasifican a los países por el discurso, y sobre todo en caso de Brasil, por el discurso ambiental. El discurso, siquiera la práctica. Salió hoy el número de cantidad de incendios en bosques, ¿no? En Amazonía brasileña a lo largo de los últimos años. Lo tengo acá, te voy a
les voy a decir porque es impresionante. Un ratito y les voy a decir. Mira, en el primer año de Bolsonaro tuvimos 1.300 más o menos. Después cayó en 2020, 2011, 2022. Último año de Bolsonaro, 500 incendios en la Amazonía. Lula, 2023, con 2.800 incendios. Entonces pasamos en 500 a 2.800. O sea, es solamente discurso, ¿no? Crearon la imagen, los europeos con la izquierda brasileña crearon la imagen del Bolsonaro en contra del medio ambiente, un destructor de la Amazonía. Bueno, sí, de hecho fue uno de los temas Claro. del G20 cuando la Sí, mayoría de los exactamente. países contaron. Exactamente. Y Lula no hizo nada, pero dice, no, sí, estamos comprometidos con todo y la gente le cree y recibe sus ministros de medio ambiente como grandes líderes ambientales y todo eso. Entonces, Lula gana carta blanca para asociarse a Rusia, China, Irán eh, y apoyar de alguna manera al terrorismo, como está haciendo, y ser antisemita y todo eso por un discurso ambiental. Y en Estados Unidos, que decías, y la Casa Blanca. La Casa Blanca es un horror a nivel de percepción de Brasil, de Latinoamérica. Tiene tipos ahí que son claramente pro-bolivarianos, que estaban creando y siguen creando un proceso de legitimación de Maduro, que le devolvieron algunas rentas del petróleo y todo eso. Me parece que es realmente una opción ideológica de algunos tipos. Nadie sabe quién manda en la Casa Blanca, ¿no? Pero en la política exterior parece que tiene mucha influencia el grupo realmente muy a la izquierda del Partido Demócrata. En la política exterior para las Américas, ¿no? Y entonces es completamente contradictorio, porque la administración Biden es bastante dura en favor de Ucrania contra Rusia en Europa, ¿no? Pero está haciendo las cosas más fáciles para un gran aliado de Putin, que es Maduro, para otro gran aliado de Putin, que es Lula. Y aliado no solamente en ese caso en la retórica, aliado porque, bueno, Maduro le da base a los soviéticos de manera militar. Lula está trabajando, me parece, en eso. Ese año pasado recibieron por primera vez en la historia buques de guerra iraníes en el Atlántico. Y Brasil los recibió, no solamente para reabastecimiento, pero sino con fiestas de amistad y todo eso, ¿no? Entonces están operando militarmente las potencias totalitarias en Brasil, en Venezuela, en Colombia, me parece, en Bolivia seguramente, ¿no? Y la Casa Blanca no lo ve. Están en guerra indirectamente contra los totalitarios allá, preocupados con Taiwán, pero están, digamos, o sea, eligieron como sus amigos aquellos que son enemigos. Son gente que son antiamericanos, antidemocráticos, antioccidentales en Brasil seguramente, ¿no? De manera que, bueno, y eso, lo que decías del Consejo de Seguridad, ¿te refieres a la idea de que Brasil se volviera miembro permanente, ¿no? Brasil, sí, Brasil con creo que India, también apoyó a Alemania, sí. sí, tenemos hace mucho tiempo el G4, ¿no? Brasil, Alemania, Japón y India. La idea de que tendría que ser miembros permanentes también. Mira, yo creo que esa es una fantasía de diplomáticos, ¿no? A los diplomáticos les gustan las cosas donde los diplomáticos son proeminentes. Entonces, el Consejo de Seguridad, la gente, ¿no? El Consejo de Seguridad no hace tantas cosas en el mundo, en realidad, ¿no? Es un poco una fantasía diplomática. ¿No? Si me permite usar la palabra, un fetiche diplomático. Y bien, claro, tiene una importancia política acá y ahí, pero no, o sea, no creo que valga la pena sacrificar. Nosotros mantuvimos ese G4 cuando yo era ministro, o sea, veamos a dónde va, pero qué es lo que se tiene que sacrificar para llegar ahí, para llegar a estar sentado en una posición como esa, ¿no? Además, Brasil, muy bien que fuera Brasil, pero depende cuál Brasil. Entonces, Brasil estuvo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad hasta diciembre. Entonces, estaba ahí durante la crisis en Israel, los ataques de Hamas, y Brasil, que estaba en la presidencia en octubre,
rotativa del Consejo, introdujo un proyecto de resolución horrible para Israel, o sea, que no reconocía siquiera el derecho a Israel de defenderse. Era una resolución para que Hamas y los terroristas ganaran tiempo, y que fue rechazada por el veto de Estados Unidos, ¿no? De manera que me parece que es mucho sacrificio para llegar a un punto donde, ok, si Brasil, depende de quién está en Brasil, ¿no? Quién está por Brasil. Si es para utilizar una cadera permanente del Consejo de Seguridad para actuar en favor de Hamas, en favor de los terroristas, en favor de Rusia, de Putin, de los dictadores, mejor que no esté, sinceramente. Yo sí, brasileño, me gustaría, pero ¿no? En realidad depende mucho. Y entonces depende pero el Consejo de Seguridad es distinto del tema del clima, ¿no? Lula no va a llegar allí con un discurso climático, va a llegar allí, llegaría ahí si tuviera un discurso distinto en materia de seguridad. De manera que me parece que con las afirmaciones todas ahí en contra de Israel y claramente a favor de Hamas, etcétera, le ha sepultado las chances de que Brasil llegue a esa posición. Pero para resumir, Brasil con Lula, adhesión total a un bloque totalitario, todavía disfrazada de democracia hacia adentro y de, bueno, país responsable en los temas globales hacia afuera. Ernesto, un poco enlazando con lo que acabas de decir y volviendo a enfocarnos en Brasil y un poco ya para ir cerrando, que ya casi vamos a llevar una hora acá conversando. Sí. Eh, y le decía yo ahora a Orlando por privado que le iba a llevar un poco la contraria, porque Orlando no me acuerdo exactamente cuál fue la expresión que utilizó, pero un poco dijo que Bolsonaro definitivamente había como claudicado, que estaba resignado a no dar la pelea. Bueno, algo así. A mí me parece, dentro de lo poco que sé de Brasil, si él se hubiera resignado a no dar la pelea, o si pudiéramos llamar claudicado, se hubiera quedado en otro país. O sea, yo a veces siento que muchas veces desde afuera, y lo hablo pues por supuesto en mi caso, desde afuera a veces como que podemos dar juicios muy a la ligera, pero estando en los zapatos de una persona, creo que es mucho más difícil y creo que él debe tener un montón de escenarios que debe estar considerando. Pero en ese sentido, a Ernesto, que sí conoce Brasil, que sí sabe lo que está pasando, te pregunto, con todo lo que hemos hablado durante este largo space, que hemos hablado de que está camino a una dictadura, de un tribunal tomado por la izquierda, que prácticamente podamos ver a un Bolsonaro terminando en la cárcel, ¿cuál sería una estrategia que no fuera tan liviana o tan suave, por decirlo de alguna forma, sino una estrategia de verdad de enfrentar esto y cómo se podría llevar, ¿no? Porque si, por ejemplo, el punto es que salga Bolsonaro en una marcha gigante a decir vamos a tumbar este gobierno, pero lo meten a él y a todos sus cercanos a la cárcel, ¿qué es lo que sigue, no? Entonces, un poco que me dieras como cuál sería esa estrategia y cuáles son los posibles escenarios o cuál podría ser esa ruta para Brasil intentar frenar lo que está avanzando en cuanto a esa dictadura de la que hablabas. Perfecto, perfecto. Eh, Mira, bueno, la cuestión de la posición de Bolsonaro y de comprenderla es algo que hablo todos los días con los amigos, algunos tienen una impresión, otros, pero claro, no sabemos qué está dentro de la cabeza. Como decía, respeto muchísimo al presidente. Entonces hablo un poco de la especulación sobre las consecuencias de las acciones, ¿no? Más que las motivaciones. Pero bueno, otro detalle. Hablabas de la dictadura de un tribunal, ¿no? De la Suprema Corte. Es cierto, pero creo que eso es muy importante. No es solamente la Suprema Corte. Eh, es la Suprema Corte con el grupo de los caciques políticos, como llamamos, y por supuesto Lula y su partido y su gente en el Ejecutivo. Así que los tres poderes están involucrados en esa creación de una dictadura. El Ejecutivo con Lula, por supuesto, la Suprema Corte y el Congreso. El Congreso eh, hace un rol horrible hoy en Brasil, porque no controla la Suprema Corte, no controla el Ejecutivo, como si fuera un bazar, es
un balcón de negocios, ¿no? Para conseguir un poquito acá, un poquito de allá, y la Suprema Corte completamente politizada, como sabemos. Bien, pero en relación a estrategia, eh, me parece que dos cosas son necesarias, una macro y una micro. Nivel macro y nivel micro. Nivel macro, la creación de un partido conservador de derecha en Brasil, que no existe. El partido de Bolsonaro eh, no es un partido conservador, es un partido que tiene conservadores, pero que actúa adentro de las reglas del viejo sistema político, donde siempre ha habido en Brasil lo que lo que llamamos una derecha permitida, que es una derecha que hace lo que se espera de la derecha adentro de un sistema corrupto normalmente dominado por la izquierda. Eh, Esa es la situación, ¿no? Y saliendo del PL, entonces, del partido de Bolsonaro, ahí entonces hay como 2 o 3 personas en el Congreso que son conservadores. Pero, y un partido en Brasil es algo importantísimo, porque no hay posibilidad de candidatos fuera de partidos, tienen la plata, ¿no? El fondo electoral y el fondo partidario. eh, el partido de Bolsonaro y Valdemar, por ejemplo, porque es de acuerdo al número de diputados, maneja como casi $1.000 millones al año eh, como partido para financiar campañas y todo eso. Y bueno, y uno sabe, ¿no? El tipo de gasto que se hace en nuestros países, ¿no? Eh, entonces, es importantísimo que tenga un partido. Un partido, por ejemplo, tiene acceso directo a la Suprema Corte para impetrar pedidos de acciones, ¿no? Un partido es legítimo para presentar una acción directa ante la Suprema Corte, por ejemplo. Entonces, es fundamental. Hubo la oportunidad de hacerlo durante el gobierno de Bolsonaro. El presidente quería, se hicieron los estatutos del partido, pero al surgir algunas dificultades, se volvió atrás y se dejó de lado esa idea. Hay que volver a esa idea. Se necesitan 500.000 firmas distribuidas por los 27 estados del país. Es difícil, pero no es imposible. 500.000 firmas reconocidas. Eso es fundamentalísimo. Yo decía, bueno, sí, se reunieron como 600.000 personas en São Paulo. Era cuestión de pasar una ficha, ¿no? Para que la gente firmara. Claro que es broma porque no se puede hacer solamente con gente de São Paulo. Pero de todo modo, es urgentísimo, urgentísimo un partido. Eh, y, y en la dimensión micro, hay que ser creativo, me parece, y pensar en acciones pequeñas de resistencia y de deslegitimación del régimen. Entonces, cada vez más me estoy inspirando, estoy leyendo, releyendo literatura de los disidentes del tiempo de la Unión Soviética, de Polonia, de Checoslovaquia. eh, para ver qué tipo de cosas hacían. Por ejemplo, en Polonia, con manifiestos así casi informales, pero que llevaron después al solidaridad y al fin del régimen comunista en Polonia. La gente tiene que crear, no puede solamente estar esperando la próxima elección para votar a candidatos que van a ser escogidos por el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el candidato que Bolsonaro va a apoyar para alcalde de São Paulo, intendente de São Paulo, que este año ahora 24 son las elecciones municipales, es un tipo de centro izquierda que Bolsonaro va a apoyar, ¿no? Tuvo la opción de apoyar que fue mi colega, yo era ministro, él era ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Ricardo fue considerado como de extrema derecha, como un extremista adentro del partido de Bolsonaro, y no le dejaron presentarse como candidato. Entonces, eso no puede ser, digamos, se reúne todo ese apoyo popular. ¿Y cuál es el canal de eso? Es apoyar a un tipo completamente convencional, de centro izquierda, tecnócrata, para São Paulo, por ejemplo. No, hay que pensar otras cosas. Hay que pensar, o sea, hay que tener un partido para lo grande, pero hay que pensar, no sé, pequeñas manifestaciones aquí y ahí, pequeños actos de contestación, claro, legales, por supuesto, ¿no? Pero
crear una mentalidad de resistencia. No estamos en una democracia. Entonces hay que crear una mentalidad de quienes no están en una democracia y no pensar solamente en elecciones, porque en una democracia de fachada como somos, las elecciones son manipuladas. Hay que participar, pero son manipuladas de distintas maneras. Entonces, yo veo eso, una conciencia de que no estamos en democracia. Pero si tú preguntas a la gente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar en quienes Bolsonaro indique para intendente. No, entonces no. Entonces, porque estamos en una democracia, si tú crees únicamente en el proceso electoral. Si no crees, tienes que inventar cosas como se inventaba en Polonia en los años 80 o en Checoslovaquia, o como se intenta inventar en los disidentes hoy de Putin en Rusia. Eh, o sea, en la esfera cultural, en la esfera o sea, de la economía, de los negocios, de gente que, no sé, que se movilice de alguna manera. Entonces es lo que yo diría. Claro que es más fácil decir que hacer, ¿no? Pero creo que tenemos que ir hacia eso. Oye, Ernesto, mil gracias. Ernesto Araújo, ustedes lo conocen muy bien, ex canciller de Brasil, sin duda una de las voces más influyentes y más preclaras de la derecha brasileña. Gracias por habernos dado estos minutos. Nos tomamos unos minuticos más de la hora que prometimos, pero bueno, ha sido un gusto. No sé si Van y Karina quieren un último comentario, o vamos cerrando, o lo dejamos hasta aquí. Le prometimos a Ernesto una hora, ya le estamos robando un poquito más, pero la verdad es que siempre es muy interesante escucharlo. Su visión es mucho más completa y más profunda de lo que se ve en los medios tradicionales, y por eso lo llamamos. Así que yo, por mi parte, nada más agradecerle este análisis. Sí, de acuerdo. Muchas gracias Ernesto, y muchas gracias por esas ideas, porque como lo decías al principio, pues preguntas hay muchas ideas. Construir entre todos esas respuestas importantes para cada país. Y muchas gracias también a todos los que se unieron. Y bueno, nos vemos en un próximo Space de Voz. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, esa maravillosa oportunidad de estar acá, y felicitaciones por el trabajo que hacen en Voz. Gracias, Ernesto. Por cierto, quiero recordar, Gracias, Ernesto. antes de que nos vayamos, que esta entrevista va a quedar colgada aquí en Twitter, X, y que también la vamos a tener en nuestra cuenta de YouTube. Y bueno, una invitación, por supuesto, a que nos sigan en nuestra cuenta de YouTube y aquí en Voz Media USA y Voz_US. Entonces, bueno, nos vamos. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, hasta luego.